Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre Pocahontas. Integrantes: Víctor Bahamondes, Alexia Espinosa, Valentina Faúndez y Javier Herrera. Ya. Temas a tratar. En primer lugar, introducción al tema. Historia real de Pocahontas. Choque cultural, diferencia entre ingleses y indios y nexo con los contenidos vistos en clases. Elegimos hablar de Pocahontas porque nos llama mucho la atención la diversidad de temas que se tocan en la película, ya que también se hablan de temas que no son tan comunes entre las películas infantiles, mucho menos de Disney, temas tales como el choque cultural racial entre los colonos ingleses y la tribu indígena, la discriminación y prejuicios, las distintas maneras que tenía también cada cultura de ver la vida, el conflicto violento también que se generó debido a que los colonos creían tener derecho sobre las tierras por haberlas descubierto, entre comillas, y la historia de amor entre Pocahontas y el capitán inglés John Smith. Y lo más interesante es que todo esto está basado en hechos reales. También como datos curiosos sobre la película, tenemos que fue el primer romance interracial en una película de Disney. Y además, cuando llegan, la escena cuando muestran cuando llegan los colonos ingleses y cantan una canción llamada Bárbaros, esta tenía contenidos raciales, insultos raciales tan fuertes que tuvo que ser censurada. Ya, verdadera historia de Pocahontas. Como bien sabemos, Pocahontas no se trata solamente de un personaje de ficción. Ella fue capturada por los colonos europeos que llegaron a América y Pocahontas en ese periodo se convirtió al cristianismo y se casó con un inglés al que siguió en su retorno a Londres, donde falleció. Pocahontas se llamaba en realidad Matoaka, aunque de pequeña se apodaba Pocagentesu, que se traduce como se divierte con cualquier cosa. Era la hija mayor de un jefe indio al que los europeos llamaban Powhatan, que era en realidad el nombre de su pueblo, de la tribu, los Powhatan. Se cree que ellos provenían del norte de Florida, donde a mediados del siglo XVI fueron empujados por otros pueblos, o los españoles se dice también, hasta asentarse en Virginia y Maryland. La vida de los Powhatan quedó alterada en 1607 con la llegada a la bahía de Chesapeake de un grupo de colonos ingleses que para su supervivencia dependían del aprovisionamiento que llegaba de Inglaterra y de la ayuda de los indios. Formaban parte de una expedición organizada por una asociación de mercaderes de Londres y de la Compañía de Virginia. El objetivo de su llegada era explorar posibilidades económicas de la zona, desde oro a cultivos lucrativos como el tabaco. Al principio los Powhatan no vieron mal la llegada de los ingleses. Gracias al comercio podían obtener objetos de metal como hachas, cuchillos, que les eran útiles en su vida diaria. Les cedieron algunos terrenos, pero sin derecho de propiedad, ya que los propietarios eran los de la tribu. Eh, los indios llamaban a los europeos Tazantasa, que significa intrusos, y los trataban como una comunidad india menor subordinada a ellos. Los colonos se fueron volviendo más numerosos y sus exigencias de tierra hacia los Powhatan se incrementaron. Esto mismo produjo la tensión entre los colonos y los indios. Pocahontas tenía 12 años cuando llegaron los ingleses y frecuentaba el campamento europeo, donde se dice que conoció al capitán John Smith, mismo que fue capturado por la tribu y cuando estaba a punto de ser ejecutado, Pocahontas se interpuso y rogó por su vida. El padre de Pocahontas, que era el jefe, decidió perdonarle la vida y en el fondo lo vio por conveniencia, por los negocios que también tenía y para mantener una relación de paz entre los colonos y las personas de la misma tribu, para no irse a la guerra, ya que ellos contaban con mayor instrumento de guerra, cosa que ellos no. Bueno, tenemos en la película
las diferencias que están más presentes, tales como los estilos de vida, las vestimentas, las armas que portaba cada uno, la forma de convivir con otros seres vivos y el idioma, los cuales van a ser vistos a continuación a mayor detalle. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo en donde están los ingleses y la tribu Powhatan. Bueno, acá tenemos a los ingleses con sus armas, que tenían las escopetas, los cañones, espadas, pólvora, etcétera. Y por otro lado, la tribu tenía flechas y cuando era cuerpo a cuerpo los cuchillos. En la vestimenta se notaba, ya que ellos estaban más cubiertos, como hoy en día nosotros andamos, llevaban zapatos y para momentos de enfrentamiento también llevaban armadura. Cosa que por el otro lado, la tribu solamente andaba descalzo, los hombres con taparrabo y las mujeres con vestidos, se les hace llamar, pero la verdad eran solo trapos que las tapaban sus partes íntimas. La forma de convivir con los demás seres vivos o en general como con el planeta es que los ingleses atacaban todo lo desconocido. Es más, cuando llegaron, ellos llegaron a cavar para encontrar oro y a talar árboles. En cambio, la tribu eran muy abiertos, se entendían entre todos, con los animales, entendían que todos eran un todo, en sí había una fraternidad. Y por último, el idioma, que es los ingleses con su inglés británico y la tribu que hablaba eh, algonquino, que era el lenguaje de la tribu. Respecto con los nexos, o respecto a haciendo un nexo con los contenidos vistos en clase, se podría hablar sobre el estereotipo de género que existía dentro de esta película o dentro de la misma historia, que el padre de Pocahontas quería obligar a casarla con un guerrero, la quería someter a realizar un acto en contra de su voluntad, donde se podría decir que Pocahontas no solamente estaría sufriendo discriminación por ser indígena, sino que también un acto de sumisión a acatar por ser mujer. Se puede decir que los ingleses tenían ciertos estereotipos y prejuicios hacia los indígenas. Un ejemplo de ello es cuando John Smith decía que ya había derrotado a salvajes antes, inclinando a todos los pueblos indígenas como si fueran uno solo, y no tomando en cuenta su calidad como seres humanos, sino los veían como salvajes incultos, estos que no poseían una cultura. Los colonos ingleses despreciaban a los indígenas. Su pensamiento en contra de ellos era que ellos venían a ofrecerle una mejor vida debido a que ellos no podían subsistir o progresar por sí mismos. Debido a que en este tiempo no teníamos un órgano o una norma que pudiese regular todo el racismo, las sumisiones y los dolores que sufrían los colonos, esto eh, llegó a tener su fin, sino hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. La importancia de esta norma es que radica alcance mundial que ha tenido y que ha sido obligado a los países a disponer regulaciones que aseguren su cumplimiento. Con ella se intenta sentar una base moral común capaz de dar un sentido a la estructura ética en las líneas de los valores occidentales.